Muchas veces nos hemos preguntado el porqué de la situación, el porqué tal vez del dolor, de la tristeza, de las lágrimas. Y este video, cuando esta semana estábamos hablando con los audiovisuales que qué video pasar para la prédica, me gustó mucho, porque ese hombre no tenía ni idea, no sabía qué estaba pasando, pero por una mala decisión, yo no sé si usted recuerda ya en el colegio las 3 leyes de Newton, las leyes de la naturaleza, fueron hechas por Dios, amado hermano. Dígale al que tiene al lado, toda acción tiene su reacción. O sea, usted hoy se va a ir sabiendo y pensando, acción, reacción. Hay decisiones que las personas toman buenas, ¿y cuáles son sus consecuencias? Buenas. Pero hay aquellas personas que toman malas decisiones, ¿y cómo serían esas consecuencias? Pues por su naturaleza, ¿cómo serían? Malas. Yo anoté aquí varias preguntas. He escuchado últimamente, pastor, ¿por qué no avanzo? No salgo adelante. Segunda, ¿por qué pareciese trabajar en saco roto? ¿Sí se le suena esa conocida? No me rinde el dinero, porque esas personas no me quieren, no me respetan, no me tienen en cuenta, porque el comportamiento de mi pareja, porque no me salió el crédito, porque no me salió el pasaporte. Pastor, ¿por qué mi iglesia? Esto es para los pastores que están en esta mañana. Pastor, ¿por qué mi iglesia no avanza? Porque siempre los mismos con los mismos. Hay que estar jalando las ovejas, hay que estar invitando, insistiendo. Hay tanto desánimo y disensiones. Y aunque hay varias respuestas para esta pregunta, usted puede decir, pastor, pues probablemente es trato de Dios. Otros dirán, pues probablemente el Señor está formando mi camino, formando mi corazón, mi vida, mi mente. Hoy quiero hablarte de una de esas causas. Y la prédica de esta mañana se llama, dígale al que tiene al lado, consecuencias. Unos dirán, pastor, pero en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17 dice que las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Todo es hecho nuevo. Desde que yo acepté a Cristo, pues ¿por qué eso me está afectando? ¿Por qué tal vez tengo consecuencias por allá del pasado? Y antes de empezar de manera introductiva, quiero decirte que cuando leí este versículo, el 2 de Corintios 5, 17, se lo leo rápidamente porque solo es por introducción. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Resulta y pasa que usted mira la palabra en griego de Cristo y significa Christos. Y esta palabra significa ungido. Dígale al que tiene al lado, ungido. Es necesario, amado hermano, para poder avanzar, dice Romanos capítulo 6, que juntamente crucificamos este viejo hombre de pecado en la cruz del Calvario con Cristo. Y dice el versículo 14, el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, porque no estamos por ley, sino, dígale al que tiene al lado, por gracia. Por la gracia que Cristo pagó en la cruz del Calvario, amado hermano. Pero ¿sabe qué pasa, amado hermano? Que es necesario ser ungidos. Tremendo, ¿no? No tenía ni idea cuando miré el griego de este versículo. Y dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Este no lo sabemos de memoria, pero ¿sabía usted que en el griego de viejas quiere decir, aquí yo lo anoté, origen? Son aquellas consecuencias, amado hermano, que ni siquiera usted hizo cuando nació. Son aquellas consecuencias de nuestros ancestros. Son aquellas consecuencias aún, dígale al que tiene al lado, de Adán y Eva. Entonces, dicho esto, hoy he querido, amado hermano, organizar un poco mejor mis bosquejos para que usted se lleve un mensaje un poco más claro. Entonces, el día de hoy vamos a ver 3 puntos para que usted se lleve claro en su cabeza. El objetivo de la prédica de hoy para los que toman apuntes. Entonces, ¿cómo llaman la prédica? Consecuencias. Y el punto número 1 es entender qué consecuencias hay en mi vida. ¿Qué es una consecuencia? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un trato? Pero hoy nos vamos a fijar en ¿qué? En las consecuencias. Por malas decisiones y por un mal carácter. Segundo punto que vamos a ver hoy. ¿Cómo saber si esas consecuencias quedaron a paz y salvo con Cristo? Dice Isaías capítulo 1 que aunque rojo como el carmesí fuera su pecado, cuando Cristo se revela en nuestro corazón, ¿qué pasa? Nos limpia totalmente y no trae a memoria esas cosas viejas, amado hermano. Entonces, ¿cómo saber si esas consecuencias sí realmente quedaron limpias o está por ahí amarillenta la camisa, así como decía mi abuela? Y número 3, ¿cómo erradicar de nuestra vida aquellas consecuencias? ¿Cuál es el proceso a seguir? O sea, identificamos la consecuencia.
Sabemos si la saneamos. Y si no, ¿cómo podemos sanearla? Porque, amado hermano, usted no puede seguir igual. Los mismos con los mismos, las mismas con los mismos. Uno dirá, pastor, pero llevo 9 años, ya vamos a cumplir en la iglesia, y sigo teniendo ese mismo problema, ese mismo el carácter de esta persona. Yo quiero avanzar, pastor. Y yo no sé ustedes, amado hermano, pero yo, Brayitan Parra, también quiero avanzar. Esta palabra me la dio primero a mí. El ejemplo primero, ¿por dónde empieza, amado hermano? Por casa. Entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a empezar el mensaje. Cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, habla a mi corazón, Señor. Solo tú conoces la necesidad del pueblo, Padre amado. Solo tú conoces la necesidad de cada persona que vino esta mañana. Y tu palabra declara en Isaías 55:10 que como de los cielos cae toda la lluvia y la nieve y no regresa a ella y riega toda la tierra, dice el versículo 11, así es toda palabra que sale de su boca, que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Por eso, amado hermano, dígale: Señor, envía esa palabra para mí. Una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de arrepentimiento, una palabra para poder caminar en fe. En el nombre de Jesús, por la fe el justo vivirá, y anhelamos ser justos, Padre amado. Te damos gracias, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. La historia de la humanidad, amado hermano, nos enseña desde el origen, como lo veíamos allí en 1 Corintios 5, que desde el origen el hombre que falló. ¿Acaso fue culpa de Dios lo que nos está aconteciendo, amado hermano? Job, el capítulo 1, dice ahí el título de la perícopa, dice las calamidades de Job. Este hombre lo perdió absolutamente todo: su familia, su salud. Aún su esposa en el capítulo 3 le dice: maldice a tu Dios y muérete. Sus finanzas. Pero me encanta porque en el capítulo 1 dice que este hombre no le atribuyó a Dios cosa alguna. Era un hombre justo, dice ahí la palabra del Señor. ¿Y sabe qué hizo? Se postró y adoró como usted y yo esta mañana. Le dijimos: Señor, ¿cómo no sabemos? ¿Acaso no sabemos solo recibir lo bueno de parte de Dios? Pues también lo malo, amado hermano. Pero eso fue a causa de unas consecuencias. Y quiero empezar hablando de aquellas consecuencias. ¿Por qué nos está yendo como nos está yendo? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué la ansiedad? Y resulta y pasa que el Señor Todopoderoso, en Génesis capítulo 1, en un momento, ¿sabe qué hizo? Creó todo. Dígale al que tiene al lado: creó todo por el poder de su palabra. Él simplemente da una orden y las cosas que se hacen. En el capítulo 2 nos crea al hombre. ¿Y sabe cómo nos crea? A imagen y semejanza. ¿Cierto que sí? Pero en el capítulo 3, amado hermano, el título allá es la desobediencia del hombre, el pecado. Por cuanto el hombre pecó, fuimos ¿qué? Destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Fuimos alejados del diseño divino del Señor. Y esto trajo hasta la actualidad, dígale al que tiene al lado, consecuencias. Mira, amado hermano, yo quiero decir para empezar, para que usted pueda entender: si nos hizo imagen y semejanza, ¿sabe cómo es Él? Eterno. Él es el principio. ¿Cuál era el diseño para el hombre, amado hermano, desde el principio? Génesis 2, que nosotros fuéramos eternos. Pero ¿sabe cuál fue la consecuencia del pecado? Dígale al que tiene al lado: la muerte. Tremendo, porque ese no era el diseño de Dios. La muerte es una consecuencia. Es más, dice la palabra del Señor que por el pecado los años se acortan. Y usted puede ver allá Génesis capítulo 5 que había un hombre por allá que se llamaba Matusalén. Estos hombres vivían 950 años. Hermano, los años que probablemente hoy en día, por el pecado y la maldad, ¿cuánto vive un ser humano hoy en día, amado hermano? Por mucho, por justo. Mire, el mayor de esta iglesia yo creo que es la abuelita. ¿Cuántos años tiene la abuelita, esposa? 92 años. Sus primeros 92 años, amado hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero la consecuencia, ¿cuál es? Viva el hombre una sola vez. ¿Y después qué? El juicio. Pasamos de ser gloriosos, eternos allá juntamente con el Padre, para una primera consecuencia. ¿Cuál? La muerte. Otra consecuencia. Mire, si el Señor nos creó con un cerebro, ¿cierto? Todos tenemos cerebro, amado hermano. Nos dio un 100% de su capacidad.
Pero resulta y pasa que sabe que hizo el pecado, la maldad, trajo unas consecuencias. Y esas consecuencias fue que torpeza, falta de sabiduría, falta de inteligencia. Mire, hoy en día el hombre más inteligente, yo hice la tarea y busqué, es en el posmodernismo, ¿sabe quién? Albert Einstein. Y estaba estudiando y ¿sabe cuánto desarrolló su capacidad neuronal? Un 13%. 13% a un 100%. Está el segundo, Stephen Hawking, un 12%. Son los hombres probablemente más inteligentes que ha tenido la humanidad. Pero sabe que si el Señor nos creó con un cerebro a una capacidad de 100%, Adán debió tener esa 100% de la capacidad. O si no, no lo hubiera creado así, amado hermano. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? La torpeza. Mire, usted lee el Salmo 73 y dice: tan torpe que era, como una bestia delante del Señor. Y así hay muchas personas que les cuesta aprender palabra, les cuesta citar la Biblia correctamente, les cuesta acordarse de una dirección, les cuesta acordarse allá cuando está estudiando las escalas, allá los músicos. ¿Sabe por qué es eso? Una consecuencia de nuestros ancestros, del pecado. Por eso dice allí Santiago 1:5 que el que es falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios otra vez. Él no tiene ningún reproche en dárnosla. Otra consecuencia, los dolores de parto. Mira, hay una canción de Juan Luis Guerra que me gusta mucho que dice que en el cielo no hay hospital. Y tiene toda la razón. Allá no va a haber dolores, allá no va a haber queja, allá no va a haber lloro. Allá vamos a estar felices en la gloria eterna porque estamos con el amado hermano. Pero aquí en la tierra, ¿cuál es la consecuencia? Mire, mi amado hermano y mi amada esposa. Mi esposita llegó allá a la clínica. No me va a doler porque Cristo está conmigo. Gloria al Señor, así es. Pero mire, aún yo siendo pastor, ¿sabe qué pasa? A veces me da unos dolores de pancita. Mira, a veces me agarra un dolor hasta de cabello, que yo no entiendo por qué me pasa este tipo de cosas. Mi esposita ya sabe que dolió tener a Josué David. Creo que dolió mucho. Las mujeres son unas berracas. Démosle un fuerte aplauso a las mujeres. Yo no sé si usted le ha dado un retorcijón. Yo, por ser pastor, amado hermano, no soy menos ni más que usted. Si aún Elías era un hombre con pasiones semejantes a las suyas y a las mías, dice Santiago 5, también iba al baño. Nuestro Señor Jesús iba al baño. ¿Usted lo puede creer? Claro que sí. ¿No? Aquí fue un hombre 100% Dios, 100% hombre, 100% Dios también. Así usted y yo, amado hermano, yo también me duelo. A veces me da tristeza, a veces también me duele la costillita. Amado hermano, a veces mi esposita y mi bebé, como la cama es tan pequeña, duermo incómodo y amanezco con dolor aquí. ¿Sabe por qué es eso? Dígale al que tiene las consecuencias de Adán y Eva. Antes no era así. Otra, mire, antes el Señor nos proveía todo. ¿No es que Él estaba con el Padre en el huerto del Edén? ¿Será que le hacía falta que comer al pobre viejecito? ¿Será que sí? Absolutamente nada. Pero ¿sabe cuál fue la consecuencia del pecado y la desobediencia? Que con el, diga, hagan así los hombres, con el sudor de la frente. Nos toca ¿qué? Salir a trabajar, diría uno por allá afuera. Es que pastor, me toca salir a camellar. Claro que sí. Aún el apóstol Pablo que nos aconsejó que el que no trabaja, que amado hermano, que no coma. Yo me imagino al apóstol Pablo, tremendas campañas de sanidad y milagros, y después ir a ayudar a poner carpas. Pero ¿sabe qué? Ese hombre era un rey y un sacerdote, amado hermano. El Señor demanda de ti reyes y sacerdotes, ministros como llamas de fuego, que seamos ejemplo allá en esa empresa también como buenos trabajadores, como los primeros que lleguemos, como los ejemplos que somos como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no pasa este tipo de cosas? Dígale al que tiene al lado, consecuencias. Dicho esto, amado hermano, toda acción tiene que una reacción. Vamos a desarrollar, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces, primera respuesta, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Consecuencia de nuestros ancestros. En el grupo de paz les pregunté, estaba ya hermanito Santiaguito, estaba ya Natalia, les dije, ¿usted sabe cómo se llamaba su tatarabuela? Quiero preguntar en esta mañana, hermana Gregoria, ¿usted sabe cómo se llama a qué se dedicaba su tatarabuela? Más o menos, ¿qué cree?
Bueno, tiene ahí más o menos. ¿Eran qué? Vendedores. Pero si yo le dijera a sus abuelos por allá en la época de la colonia, cuando vinieron allá los que nos conquistaron, amado hermano, sus abuelos, ¿a qué se dedicaban en esa época? No tenemos ni idea, amado hermano. Pero sí sabemos qué fue lo que hizo Adán y Eva, amado hermano. Consecuencias. Hebreos 12:14, dígame amén cuando lo tenga. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y guía del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor: seguir la paz con todos. ¿Y la qué? La santidad. Dígale al que tiene al lado, esto es muy importante: santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí estamos, recuerde, una acción, una reacción. Para que podamos ver el reino de Dios y su justicia, hay que tener una acción. ¿Qué es cuál? Vivir en santidad. Porque si no está esa acción, ¿qué va a pasar? No vamos a gozar de vida eterna. Es muy fácil, aquí lo estamos viendo. Entonces, realmente el Señor, amado hermano, no nos da muchas opciones. O nos dice bienvenido, pero mira nuestras vestiduras si están limpias o no están limpias. O dice, usted puede seguir para allá abajito. Hágale porque está haciendo ahí estorbo, amado hermano. Qué tremendo, que el Señor tenga misericordia, amado hermano. Miren, recuerde que el plan de Dios, ¿cuál fue? Dice Efesios capítulo 1, que desde antes de la fundación del mundo, ¿qué? Lo escogió a usted, a mí, para que fuésemos santos, sin mancha y sin arruga. Entonces usted me dirá, pastor, ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? Volvemos a lo mismo, consecuencias. El pecado nos alojó del propósito de Dios. Dice Romanos 8:28, mas al Dios de toda gracia, dice allí, más que vencedores, nos concibió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para que nos presentásemos delante de Dios como Cristo, amado hermano, santos. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Envió a su Hijo primogénito para que muriera por usted y por mí, para que resucitara al tercer día y volver al diseño divino del hombre, poder gozar de la gloria eterna. Porque antes por la ley, amado hermano, nadie era salvo. Amado hermano, así quisieran entrar, no podíamos, amado hermano. Pero solo Jesús pagó el precio impagable con su preciosa sangre, amado hermano. Por eso aquí el título, ¿sabe cómo es? Entonces la pregunta que yo les quiero hacer es, o que me hacen muchas veces, pastor, ¿la salvación se pierde? Y quiero preguntarte, ¿qué crees usted según lo que acabamos de ver? Mire, no hay que ser el súper espiritual para sumar y restar, amado hermano. Aquí la palabra nos acaba de enseñar que toda acción tiene una ¿qué? Una reacción. ¿Será que podemos negar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Recuerde lo que dice Efesios 2:8. Nuestra salvación está por medio de la fe en la gracia de Jesucristo. Y dice el versículo 9, no es por obras para que nadie se gloree. Fue por la gracia. Él pagó el precio por toda la humanidad. Pero ¿sabe cuál es el título de Hebreos capítulo 12? Creo que es versículo 12. Dice, los que rechazan, amado hermano. O sea, aquí hago una primera conclusión. Amado hermano, la salvación no se pierde. ¿Cómo se va a perder algo que nunca obtuvo? Mire, usted dirá, pero ¿cómo es eso? Mire, ¿será que una persona que va caminando y se encuentra una maleta con $1.000.000 y dice, tremendo, gracias Dios, la va a dejar ahí? ¿Usted qué piensa, amado hermano? Si usted se encontrara esa maletica, ¿usted qué haría? Uy, yo creo que usted se viene para la iglesia y le da gracias al Señor, ¿cierto que sí? Pues, amado hermano, hay personas que rechazan esa maleta. Hay personas que dicen, ay, ¿para qué si yo ya tengo mucha plata? Ay, ¿para qué si la plata me hace dañar? Cristo pagó el precio por todos, pero ¿cuál es la cláusula? Dice Juan capítulo 1. El que cree en Jesús se le da la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. La salvación no se pierde. Los que se pierden son las almas cuando no aceptan a Cristo. Amado hermano, cuide su salvación. Primero, anhélela con todo fervor, porque ahí está, por gracia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Denle un fuerte aplauso al Señor. Toda acción, diga que tiene al lado, tiene su reacción. Mira, aquí vamos a ver cuál fue la consecuencia de una persona. Y vamos a estudiar una persona en este momento. Me acaban de decir que me quedan 25 minutos. Vamos a correr rápidamente. Dice el versículo 15.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano, léalo conmigo, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mire, vamos a hablar rápidamente de Esaú. ¿Quién era Esaú? Era el primogénito de Jacob. Si se acuerda de este hombre robusto, grande, peludo, velludo. Y resulta y pasa que él tenía una responsabilidad. Era el primogénito. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, los primogénitos eran los que podían gozar de la doble porción. La doble porción que requiere también una doble responsabilidad, una doble también propiedad. Cuando los padres morían, los papás dejaban unas tierras y este primogénito podía gozar de una segunda parte de los bienes de la heredad que a su padre le correspondía. También un primogénito, amado hermano, era el sacerdote de la casa, era el pastor, era el que debía dirigir a su hogar, a su familia, a las cosas de Dios. Entonces, amado hermano, ¿quiénes son primogénitos en esta mañana? Mire, yo le doy gracias al Señor, yo soy primogénito de mi casa. Pero usted también es primogénito si fue el primero en que conoció a Cristo en su familia, si usted es el primero que se rindió allá ante los pies de Dios, si usted esta mañana está aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué pasó con Esaú? Trabajaba fervientemente con su papá, era responsable, pero ¿sabe qué? Tuvo en poco la responsabilidad que Dios le había dado. Tuvo en poco la gracia de Jesucristo. Porque por un plato de lentejas, por un cipote, ¿sabe qué hizo? La vendió. No le importó, por un plato de comida. ¿Qué quiere decir ese plato de comida, amado hermano? Probablemente tenía hambre. Sí. Yo creo que a este hombre le dolía el estómago y la pancita le hacía así. Bueno, no sé cómo es el ruido de las pancitas que da cuando tiene hambre. Tenía una necesidad. Y amado hermano, esta carne tiene sus necesidades. Esta carne tiene sus pasiones. Y muchas veces, por usted darle el control a esas pasiones, a esa necesidad, a esa canita al aire, como dicen algunos, ¿sabe qué pasa? Puedes perder la primogenitura. Y vas a tener consecuencias muy graves, amado hermano. Recuerde, toda acción tiene una reacción. La tuvo en poco, la vendió. ¿Y cómo será tan tremendo que, mire, aquí el autor de Hebreos, unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, pero de algo que tengo claro es que fue el Espíritu Santo, porque la palabra es inspirada por él. Dice allí, lo compara con los profanos, lo compara con los fornicarios, con los adúlteros. Amado hermano, cuide la comunión con el Espíritu Santo. Mira, amado hermano, ¿cuál fue la consecuencia? Vamos al versículo 17. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar, o sea, deseando reclamar lo que le pertenecía, lo que era de él, el diseño de Dios, el plan, el propósito, los sueños, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Qué tremendo, amado hermanos, porque las consecuencias que traen, lágrimas, dolores, amado hermano, vacíos, frustraciones. Y aquí quiero empezar. Personas que rechazan la gracia de Cristo por un deseo de la carne. Lo hemos venido tratando. Satisfacer sus deseos sexuales. Rápidamente yo anoté: fornicación, masturbación, pornografía, orgías, prostitución, sexting que está de moda, adulterio, malos deseos, enfermedades sexuales, gays, homosexual, etc. ¿Sabe cuáles son las consecuencias, amado hermano? Aquí las anoté. Primeramente, no ver el reino de Dios, que creo que esa es la más grave, amado hermano. Segunda, las muertes, las enfermedades venéreas, impotencias, enfermedades físicas, mentales, dependencia, distorsión de la realidad. ¿Cuántos hogares, amado hermano, aún de cristianos, hubo un pasado tal vez de inmoralidad sexual, viciosos a la pornografía, y tratan, aún siendo cristianos, queriendo traer esas prácticas inmorales a su propio hogar, amado hermano? ¿Sabe qué? Eso cómo se llaman consecuencias. ¿Por qué cree que hay tanto divorcio? Esta semana fue un joven y me decía: pastor, mi esposa se quiere separar. ¿Por qué? Pero recuerde, el Espíritu Santo, dice Juan 16, convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Después le voy a decir la verdad, pastor, es que me pilló una conversación donde otra mujer me mandaba fotos casi desnuda. O sea,
No hay que ser el espiritual, amado hermano, el super allá Elías para hacer sumas y restas. ¿Cómo la mujer no va a estar brava? ¿Cómo la mujer no se va a enojar y se va a querer ir y le está pidiendo el divorcio, amado hermano? ¿Y sabe qué? Ahí sí con lágrimas, pero no quiero que se vaya. ¿Pero por qué me está haciendo esto? Amado hermano, ¿quién lo mandó a abrir esa puerta? Tal vez cuál es la consecuencia por la cual has venido pasando. Entonces aquí identificamos, ¿era culpa o no culpa? Totalmente. ¿Sabe qué? Cuando intimaba aún con su esposita, amado hermano, el sexo es una bendición en el matrimonio. Pero cuando se trae esas consecuencias del pasado, ¿sabe qué pasa? Pues se distorsiona o se frustra la mujer y la mujer le decía: es que yo no soy un objeto, respete. Y el hombre ahí: es que usted tiene que cumplir. No, señora. Amado varón, dígalo conmigo: no soy un animal. Por favor, dígalo conmigo: no soy un animal, soy un hijo de Dios. Respete a su mujer. Amada hermana, pues dele al hombre lo que también, porque es su responsabilidad, pero también que hónrelo, ámelo, sea ayuda idónea. Y si tal vez hay fracturada y se hacen cosas y me está usando, es un animal, decía una, pues amado hermano, necesitan la gracia de Jesucristo, que aún en esas cosas Él venga y traiga vino nuevo, amor, paciencia, respeto, mansedumbre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hogares disfuncionales, divorcios, escasez de amor. Eso es lo que trae ese pecado, esas consecuencias de cariño, del diseño de Dios. Esta es otra, la muerte ministerial. ¿Cuántos ministros? Este joven era un líder de otra iglesia, era un tremendo siervo en la alabanza, con palabra de nuevo, oraba y se sentía la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando empezó a tener esas prácticas, ¿sabe qué hizo? Hablaba y me decía: es que yo siento que ya llegó mi ministerio hasta ahí. Yo siento que ya no doy más de eso. Yo siento que eso ya es para otros. Yo ya di todo de mí. ¿Y sabe cuántos años tenía? Si acaso 32 años. Amado hermano, ¿acaso Moisés no arrancó otra vez a sus 80 años? Nunca es tarde para volver a empezar, amado hermano. Apasionate por el Señor. Segundo, satisfacer los deseos carnales. Las personas dejan de congregarse. No sé si usted ha escuchado: ay, ¿para qué ir a la iglesia? Si eso ahorita virtual es hasta mejor, es más chévere, me rinde el tiempo, puedo hacer, mientras voy escuchando, puedo ir trabajando. Pero ¿sabe cuál puede ser la consecuencia de usted dejar de congregarse, amado hermano? Lo que le pasó al pueblo de Israel. Se dejaron de congregar con su pastor Moisés 40 días. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, este hombre allá buscando, apasionado, ¿sabe qué pasó en solo 40 días? Es más, no hay que esperar un año, de pronto allá 3, 5 años. 40 días. ¿Sabe qué? Este pueblo se volvió atrás. Levantó un becerro de oro. ¿Sabe qué? Hablaba mal de Moisés. Le dice: ¿y este Moisés qué fue lo que se hizo? Perdieron la fe, se murió por allá. Amado hermano, tienes que congregarte, porque es un mandamiento del Señor. O si no, no hubiera dejado una iglesia plantada, amado hermano. La iglesia nació del corazón de Dios para bien de usted y de mí. Una iglesia es como un hospital, amado hermano. Pero ¿sabe qué? Se empezaron a congregar con otro pastor. ¿Sabe quién era el pastor en ese momento? Aarón. Aarón era el que iba a estar ahí. Yo me imagino, es que Aarón sí que predica bonito. Mire, es un sacerdote de agua, de unción, de arrepentimiento. ¿Y sabe qué hizo ese pastor? Se le acolitó el pecado. Ay, venga, yo sí los caso. Ay, venga, yo sí los uno. Ay, venga, eso no parece tan malo, háganlo. No, amado hermano, porque la consecuencia también le llegó a Aarón, amado hermano. Que el Señor, ahí sí, como dice el dicho allá afuera, nos tome haciendo su voluntad hasta el fin. Valore esta iglesia, amado hermano. Valore este pastorcito, amado hermano. Valore su hogar, valore su esposa. Valore, dice Juan 17, Jesús oró por los que a Él le correspondió, no oró por más. Y amado hermano, acérquese a este pastor, amado hermano, porque quiera o no lo quiera, el Señor lo quiso así. Nosotros anhelamos la presencia del Espíritu Santo. Usted no puede solo. Cristo le puede ayudar, el Espíritu Santo, pero también pone autoridades. Honre a sus autoridades, honre a su padre y a su madre, honre a las autoridades de aquí en la iglesia y verá la gloria de Dios en su vida. Den un fuerte aplauso al Señor. Hoy en día, amadores de sí mismo, mire, hoy en día sí que hay personas egoístas. Solo piensan en el yo, el yoyitis. ¿Se acuerda de Job 29? El capítulo donde más se habla del yo. Pero ¿sabe cuáles son esas consecuencias? Hay personas que dicen: pero ¿por qué estoy tan solo? Es que nadie quiere hablar conmigo.
Oiga, pero rebobinemos el cassette un momentico. ¿Qué tan orgulloso era usted, amado hermano? Es usted se compraba hasta una empanada y chicaneaba de la empanada, amado hermano. Mire, me salió más carne. Mire, me salió más arroz. ¿Acaso quién va a querer estar con un soberbio? ¿Quién va a querer estar con un altivo? ¿Sabe que ni siquiera Dios? Porque dice que a los altivos los ve de lejos, mas a los humildes los ve de cerca. Júntese con los humildes. Esa es la oración: Señor, revísteme de un manto de humildad en el nombre de Jesús, y verás la unción en el nombre de Cristo. Mire, la ansiedad y el afán por no tener, las personas prefieren consultar una divina. Mire, hay personas que andan afanadas y turbadas. ¿Por qué es esa consecuencia? ¿Sabe qué? Porque quieren un bien, porque están allá, y nuestro Jesús nos enseñó, nuestro amado Jesús, porque hacen tesoros en la tierra. ¿Sabe qué va a hacer eso? Lo va a cansar. Ayer hablaba con otro joven, mire, gloria al Señor, porque ahora el Señor nos envía. No es de esta iglesia, es de otra iglesia también. Y me decía: pastor, es que yo quisiera ser como usted. Por la gloria del Señor lo digo, no para gloriarme yo mismo. Es que yo quisiera ir a los geriátricos, yo también quisiera ir a la cárcel, yo también quisiera hacer las casas de paz, pero no tengo tiempo. Tengo que trabajar, tengo. ¿Acaso a eso lo mandó Jesús a la tierra, amado hermano? ¿A toda la vida estar afanado y turbado? ¿Crees que esa es la responsabilidad de Dios? Déjame decirte que no, porque Él quiere darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tal vez me estás diciendo: entonces, pastor, ¿cómo voy a pagar esas consecuencias de ese apartamento que ya saqué? Amado hermano, ten fe. ¿Acaso nuestro socorro no proviene de lo alto? En un día vino y pagó mis deudas, también lo puede hacer contigo, amado hermano. Usted dirá: pero pastor, usted cada 8 días cuenta su testimonio. Pues claro, porque usted también cada 8 días va a contar el suyo, amado hermano, en el nombre de Jesús. Hay aquellas personas que les digo: venga y oro por usted para que su economía se mejore, para que también le salga. ¿Y sabe con qué me responden? Es que yo ya estoy bien, es que yo ya tengo trabajo. Ay, hermano, así está muy bien, tranquilo. Hablo a aquellas personas que quieren más, que oran por más. No es que Dios es principio y fin, Él es infinito, y nosotros también podemos gozar de sus bendiciones. Dale fuerte aplauso al Señor. Mire esa gente allá afuera. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar un santo ahí colgado? Ojos que no ven, oídos que no escuchan, boca que no ve. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar con mucho amor para que el Espíritu Santo le revele. Porque ¿qué pasa si se cae ese cosito? ¿Se rompió? ¿Acaso la mano de Jehová se quiebra, amado hermano? De ninguna manera. Él siempre está para salvarte y para redimirte en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de la idolatría? Del pecado, de la brujería, de la hechicería. ¿Sabe cuáles? Primero, la muerte. Segundo, un manto de pobreza y de miseria. Jamás va a prosperar una persona que es bruja, que es hechicera. Nunca, amado hermano. ¿Y sabe cuál es una peor? Se vuelven locos. Mire, usted puede ir a una casa de paz, a una clínica de paz, ¿y cuántas personas no sufren de esquizofrenia por jugar con la tabla Ouija? Y entonces, ¿qué dicen los científicos, los médicos? Que eso es una condición mental del cerebro, que allá cuando era pequeñito lo dejaron caer. ¿Usted cree eso, amado hermano? No, una consecuencia ¿de qué? Del pecado. Entonces, dígale al que tiene al lado: toda acción tiene una reacción. Vamos rápidamente, que me queda poco tiempo. La obra de la carne de Esaú dio unas consecuencias. Vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Rápido, Génesis 36:1. Génesis 36:1, rápidamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Esaú? Por haber vendido la primogenitura, por haber rechazado la salvación. ¿Cuántos están gozando la palabra, amado hermano? Sonría, que Cristo le ama. Dice la palabra del Señor: estas son las generaciones de Esaú, el cual, dígalo conmigo, es Edom. Es Edom. Mire, usted lee por allá el libro de Abdías, que solo tiene un capítulo, y el Señor solo habla de la casa de Edom. Enemigos de Dios. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Un hogar disfuncional. Los edomitas eran hermanos con Israel, o sea, eran hermanos, familiares, pero no se podían ni ver. ¿Sabe que usted lea ya el Salmo 137? Y cuando vino la cautividad de Babilonia, ¿sabe qué hicieron los edomitas? Se burlaban del pueblo de Israel. Decía que eso lo merecían. Es más, querían que los destruyeran a totalidad. ¿Sabe qué hace la consecuencia del pecado? Eso trae unos frutos también. Y esos frutos, ¿sabe qué va a hacer? Querernos destruir. Querer destruir al cristiano que está en nosotros, al Espíritu Santo.
Mire, se levantó la casa de Edom y dice, versículo 2, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. ¿Sabe qué hizo este hombre? Finalmente vendió la primogenitura, se hizo vil delante de su papá Jacob. Porque Jacob sí fue y le dijo, Isaac. Porque a Isaac le dijo a Jacob, vaya a Harán, vaya y lléguese a una mujer que sea de nuestra misma descendencia, que no vaya a ser una mujer cananea. Pero ¿sabe qué? El hermano que era el primogénito, el que debía meterse con otra mujer que no eran las cananeas, fue el que sí lo hizo. Se hizo vil delante de su papá. ¿Y cuál fue esa consecuencia? Mire, esta descendencia de amiguitos que vienen aquí: a Ada, hija de Elón; a Teo; a Lobima, hija de Ana, hijo de Sibeón y Ebeo. Vamos rápidamente al versículo 12. Y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a, y quiero que lo leamos juntos, Amalek. En este momento vamos a hacer de cuenta que Amalek es igual a consecuencia. Amalek va a ser un sinónimo de consecuencia. Los amalecitas fue una consecuencia terrible. Ellos eran primos, ¿cierto? Con Israel. Eran familia, un hogar totalmente disfuncional. Mire, una consecuencia que yo pude pensar en la actualidad de esto pueden ser hijos de otro hogar. Cuando tal vez ese padre se equivocó, tomó malas decisiones y vino y engendró por aparte un hijo que no era de su casa. ¿Sabe qué pasa? Ese hijo cuando crece viene por todo. Usted cuando ve una ¿cómo se llama esto? Una sucesión, cuando un padre o una madre muere, el juzgado envía un edicto a nivel nacional para que se diga que falleció la persona. Pero vaya sorpresa, muchas casas que ¿sabe qué pasa? Llegan hijos que no sabían que estaban con vida. ¿Y sabe qué hacen esos hijos? Vienen a arrasar con todo. No les importa demandar, no les importa denunciar, con el fin de sacar, así sea, algo de lo que le correspondía. Amado hermano, ¿usted sabe qué consecuencias trae una demanda hoy en día? Hoy en día un abogado se queda con todo, amado hermano. Un tercero que nunca ha trabajado, ¿sabe qué es lo que hace el diablo? Quiere quedarse con todo sin él haberlo trabajado, amado hermano. Eso es una consecuencia. Y así le pasó a Esaú. Dejó meter al diablo en su hogar. ¿Sabe qué otra consecuencia? Aquellos padres que crecieron con otros hijos que no eran los suyos, y cómo sus hijos veían cómo a los otros los trataba mejor, les dedicaba más tiempo, les dedicaba los dineros, los recursos, y probablemente en su hogar había tristeza y soledad. ¿Sabe qué consecuencias trajo eso? Amado hermano, traumas desde niñez, traumas desde muy pequeños, raíces de amargura, destrucción de generaciones sobre generaciones sobre generaciones. Estas personas, el pueblo de Dios, no fue ajeno a eso, amado hermano. Dígale al que tiene al lado, consecuencias. Vamos rápidamente. No anoté aquí el capítulo, pero eso debe ser Éxodo capítulo 17, versículo 8. ¿Quiénes eran los amalecitas? Recuerde, amalecitas es igual a ¿qué? Consecuencias. Vamos a hablar de las consecuencias. Rápido, porque me quedan ¿cuántos minutos, Dilancito? Por gracia 10 minutos, amado hermano. Por gracia 10 minutos. Sí, es ahí, gloria al Señor. Recuerde, Éxodo capítulo 17, versículo 8. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Ya vamos terminando, estamos en el punto 2. Dice la palabra del Señor. Amén. Entonces vino ¿quién? Léalo conmigo, consecuencia. Entonces vino la consecuencia de Esaú. Entonces vino Amalek y peleó ¿contra quiénes? Contra sus primos, contra sus familiares. O sea, es más, se lo voy a dejar de esta manera para que lo entendamos. Entonces vino la consecuencia y lo alcanzó a usted ahora como cristiano. Lo alcanzó a usted ahora como hijo de Dios. Y viene el versículo 9. Y dijo: cristianos, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Mire, entonces aquí empiezo a concluir. La tercera visión de la prédica del día de hoy, ¿cuál era? ¿Cómo es la manera para poder romper toda consecuencia de nuestras vidas pasadas, de nuestro pecado y demás? Aquí nos está diciendo: hay que pelear, amado hermano, porque la pelea es de Dios. ¿Sabe que me gusta mucho? Porque aquí ya tenía Moisés la vara de Dios. Ya no era su propia capacidad. ¿Sabe qué tenía Moisés? Dígale al que tiene al lado: el Espíritu Santo.
Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Él nos revela a Cristo. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo de Nazaret. Pero quien nos revela a Cristo y al abogado del Padre, ¿quién es? El Espíritu Santo, amado hermano. Y mire qué hermoso, porque aquí hay dos visiones. El uno está en el collado, allá mirando la pelea, y el otro está en el campo de la pelea, de la concentración. ¿Cómo lo estás haciendo, amado hermano? Eres del que ve de lejitos y dice: uy, esos hermanos sí que oran bonito. Uy, esos hermanos, el pastor va a hacer un ayuno de 7 días y un culto de sanidad y milagros. Tremenda bendición ese pastor. O eres el que dice del otro lado, estás en el campo de batalla: yo quiero hacerlo contigo, pastor. Yo creo también en que Dios me puede usar a mí. ¿Cómo lo estás haciendo, amado hermano? Vamos a ver, versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subiendo a la cumbre del collado. Vamos a orar, ¿cierto que sí? Levanten sus manos. En el nombre de Jesús, Señor, enmudece ese ruido en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, nadie te va a robar la gloria, nadie te va a robar la honra. En el nombre de Jesús, enmudece las voces, Señor, que no quieren que tu pueblo escuche tu voz. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, ten misericordia de esta iglesia. Enmudece la voz del mundo. En el nombre de Jesús, anhelamos escuchar tu dulce voz. Este es el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nadie se va a burlar del Señor. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Listo, salió a pelear ¿contra quiénes? Contra las consecuencias. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Qué tremendo, amado hermano, porque tu comunión con Dios romperá las consecuencias del pasado. Pero ¿sabe qué va a pasar? Esas consecuencias, esa Amalec va a querer volver. Él está ahí esperando. Este va a dar el brazo a torcer. Este se va a equivocar. Es tan tremendo que muchas veces lo que nos correspondió en nuestra juventud, ¿sabe qué va a querer? Como ya no pudo con nosotros, entonces contra nuestros hijos. Si no puede contra nuestros hijos, entonces contra nuestros nietos, y de ahí para adelante. Pero ¿qué es lo que puede vencer? Primero uno, dígale al que tiene al lado, la oración. Aquí no había de otra. Este hombre levantó sus manos. ¿Y usted cree que eso es fácil? No, amado hermano, dice el versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Probablemente usted ha venido esta mañana cansado. Probablemente usted ha venido esta mañana que no quiere continuar, porque la consecuencia está ahí dándole. Usted dice: pero ya soy cristiano, pero las cosas viejas ya pasaron. Amado hermano, recuerde lo que decía allá en 2 Corintios 5. Es necesario que seas ungido cada día, como un carro, que tengas cambio de unción, cambio de aceite, un aceite fresco y diferente, amado hermano. Porque si te quedas como estás, ¿qué va a pasar? El Amalec va a venir a querer vencernos, amado hermano. Pero ¿qué pasó? Mire, por lo que tomaron una piedra, versículo 12, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Mire qué hermoso, amado hermano. Porque usted podrá estar muy cansado. Usted podrá decir: yo no vuelvo a esa iglesia. Usted podrá decir: pero le estoy sirviendo al pastor, diría uno. No, amado hermano, usted le sirve a Cristo. ¿Y sabe dónde vas a encontrar reposo? En la poderosa piedra que es Cristo. Él es la piedra. Moisés, ¿en quién descansó ahí? En Jesús de Nazaret. Por eso dice allí nuestro amado Jesús: los que estén cargados y trabajados, corran a pos de mí, porque yo les daré reposo, yo les daré descanso y les daré de beber. El que esté sediento, ¿cuántos vienen sedientos en esta mañana? Acércate a Jesús, amado hermano, y Él te dará agua de vida, amado hermano. ¿No le parece eso hermoso? Moisés descansó. Tú y yo necesitamos descansar. Dice Isaías capítulo 40, el versículo 31. Los que esperan en Jehová. Usted no espera a ver si le sale el subsidio y usted ahí afuera de la entidad. ¿Será que yo? Y descansando ahí, no va a tener descanso, porque no va a poder dormir, amado hermano. ¿Será que usted está esperando que esa persona por fin sí lo quiera? Y usted ahí mendigando amor. Mira, hay personas que tienen ¿cómo se llama esto? El síndrome del Estocolmo. Eso viene la persona y le dice palabras groseras, viene y lo golpea. ¿Y sabe qué hacen las personas? Llegan y suspiran: es que me ama tanto,
es que sí que me quieres. Hay una oportunidad. Hermano, abra los ojos en el nombre de Jesús. ¿Por qué te enamoras de tu cautivador? ¿Por qué te enamoras de tu esclavizador? Ese es el espíritu de este mundo, el cual Dios no nos ha dado. Ese es el espíritu de esclavitud, el cual Dios nos ha dado. Es más, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice allí el libro de Timoteo. Usted no tiene un espíritu de cobardía. Hermano, que el Señor tome el control y usted diga: no más, valórese, quiérase. Los hijos de Dios no mendigan. ¿No es que somos hijos? Comemos a la mesa el pan de la mesa, que son los milagros, los prodigios. En amor de Dios, valórese, quiérese, enamórese realmente del que sí lo ama, que es Jesús de Nazaret. Su esposa lo puede desilusionar. Perdóname, esposa, si te desilusiono cada día. Puede pasar. Josueito, a veces yo lo estoy alzando y ¿sabe qué hace el chinito? Viene y me llora en el oído y me saca el mal genio, mamá o hermano. Y yo de una vez lo dejo allá. Lo puedo desilusionar a él a mí. Pero Cristo jamás te va a desilusionar, amado hermano. Jesús te alza y vas a estar llorando todo. El Padre va a estar ahí y va a decir: hijito, eres mío. Y te va a dar besitos, probablemente como yo se los doy a Josué, amado hermano. Ese es tu Padre que sí te ama. Empiezo a concluir. No es fácil. Muchas veces nos cansamos, caemos, pero es necesario, nos levantamos y seguimos. Usted dirá: pequé. Bueno, amado hermano, el Señor te levanta, sigue. Puedes caerte otra vez, levántate y sigue. Sigue hacia la meta. De Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No hay de otra. Mire, primero, descansar en Cristo, en el verbo, en la palabra. Cristo es la palabra. Por eso es necesario que usted lea la palabra del Señor, amado hermano. Lea la Biblia, apréndase los versículos. Segundo, rodéese de personas de reino. Imagínense que no hubiera subido Ur ni tampoco Aarón, sino que hubiera subido Coré. Y pongámosle ahí que hubiera subido, a ver, otro así como chistosito, y Faraón, ahí con Moisés. ¿Qué hubiera pasado? Pues le hubiera evitado, al contrario, que subiera. Uy, no, por allá hace mucho frío. Uy, no, por allá eso se ve como muy solo. Mejor quedémonos aquí. Es más, ¿para qué nos levantamos? Si usted es Moisés, no, más bien ore desde aquí, desde su cama, que eso todo bien. Ese hubiera sido el consejo de Coré. ¿O sabe qué le hubiera dicho Coré? No, déjeme, yo voy para adelante. Camine, yo ofrezco por allá fuego extraño. No, amado hermano, rodéate de personas de reino, que cuando estés mal no te humillen, no te vean, sino al contrario te estén diciendo: todo va a estar bien. Te levantan las manos, te están diciendo: voy a orar por ti. Te caíste, no te juzgan, sino te van a decir, te van a dar un consejo por la palabra y te van a decir: puedes vencer, vamos a estar del otro lado en el nombre de Jesús. Sé tú esas personas que levantan las manos de otras personas. Sé tú que bendice a otras personas. Sé tú la esperanza que este mundo necesita, amado hermano. Mire, ¿sabe qué pasó? Dios dio una profecía acá, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro. Una profecía. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Mire, esto me voló el coco, amado hermano, y ya con esto termino. Esta es una papita de mi esposa, realmente ella me lo dijo y yo dije: tengo que predicar. ¿Usted sabe por qué, amado hermano, Dios se enojó tanto con Saúl? O sea, uno diría: bueno, sí, le desobedeció, pero a veces uno le desobedece. Bueno, sí, falló, pero pues uno a veces falla. ¿Sabe por qué? Aquí está la respuesta rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 32. Recuerde que Amalek es consecuencias. Ya con esto termino. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 32. La generación de Moisés y Aarón y de Josué, ¿qué hizo? Venció. Como probablemente tu generación. Pero es necesario que tú le enseñes a tus hijos, tal vez, de dónde te sacó el Señor. Mire, ¿usted cree que yo soy tan torpe, amado hermano, que voy y me tomo una, sabiendo de dónde sacó a mi papá el Señor? O sea, no hay que ser el más espiritual para saber que si yo me tomo uno, me voy a tomar después dos. Es más, yo con un traguito quedaría ahí, porque nunca he tomado para la gloria del Señor, amado hermano. Soy entendido, amado hermano. ¿De dónde sacó el Señor? ¿De dónde te sacó, amado hermano? ¿Será que yo soy entendido? Papá alguna vez estuvo en las drogas, estuvo en esto. ¿Usted cree que si un día, gloria al Señor, me guardó el cigarrillo? Pero usted cree que yo voy, caigo y digo: ay, como para probar, para poder predicar.
Venga a ver qué es lo que sienten ellos. ¿Será que si yo, amado hermano, yo soy entendido de dónde nos sacó el Señor? Por eso es que yo no entro en ese tipo de lugares, amado hermano. Aún como músico me la pasaba allá y eso era fuerte, amado hermano. Pero gloria a Dios porque el Espíritu Santo cubría mi corazón. ¿Sabe por qué? Probablemente por las oraciones de un papá y de una mamá. ¿Sabe por qué? Probablemente porque cuando era niño vino y me selló con su Santo Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque tenía un propósito para conmigo. No dé su brazo a torcer. Uno dirá, es que para ser pastor, hoy en día los pastores se tienen que tatuar para verse en juveniles. Se tienen que venir a poner piercings para verse juveniles. Pastor, empiece a hacer esto, empiece a hacer. Yo no voy a hacer absolutamente nada que el Espíritu Santo no me diga. Si el Espíritu Santo me dice que me tatúo, amado hermano. Pero como el Dios no se contradice y dice que este cuerpo no es mío, sino es de Él, entonces aquí se hace lo que el Espíritu Santo diga y punto, amado hermano. Usted no se manda solo, amado hermano. Mira, esta mañana me dijo hágase de lado y yo, sí Señor. A veces te va a decir como el apóstol Pablo, no vaya y predique allá. Le dijo, no predique en Asia. Y el otro yo creo que abriría los ojos. ¿Qué? Haga caso, hermanito, obedézcale al Señor y sobre ti resplandecerá la luz. Mire qué pasó. Y que versículo 32 rápidamente. Después dijo a Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. ¿Cuál era la recomendación que Dios le había dicho a Saúl? Vaya y coja a esos amalecitas, porque hay una profecía en Éxodo capítulo 17 que los iba a erradicar de la faz de la tierra, que esas consecuencias no iba a volver a tocar a las generaciones, que no iba a volver la tristeza, la maldad, el pecado, el manto de ruina, el manto de pobreza, el adulterio, la fornicación. Nunca más iba a volver. Escrito está, amado hermano. Jesús pagó eso, las rebeliones, tus pecados en la cruz del Calvario. Lo que escrito está, amado hermano. Y le dijo Saúl, vaya y obedezca. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Todo lo contrario. Le pareció cautivador lo que tenían los amalecitas. Vio tal vez un ganado muy bonito, vio oro, y ¿sabe qué? Vendió su primogenitura, igual que Saúl. Quiso satisfacer también un deseo carnal, tal vez para satisfacer sus deseos emocionales. ¿Y sabe qué hizo? Perdonó a Amalek, al rey de Amalek. O sea, recuerde, Amalek es igual para esta predica, consecuencias. ¿Pensó que podía vivir con esas consecuencias? ¿Le parecieron buenas? El pasado de nuestros antepasados, el pecado, los delitos. A esta carne le gusta pecar, amado hermano. No porque yo esté aquí delante de ustedes soy más o menos que ustedes, amado hermano. Cada día lucho con esta carne. Cada día lucho con la mujer extraña. Cada día lucho con el egoísmo. Cada día lucho con el orgullo. Soy un humano igual a usted y a mí, amado hermano. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no voy a perdonar a Amalek. Saúl no lo hizo. Y sabe que se levanta uno que sí quiera. Samuel tenía un gran celo por Jehová. ¿Cuál es la respuesta? Y con esto concluyo. Amado hermano, es necesario que te levantes como Samuel. Si tu familia no lo ha querido hacer, quieren seguir viviendo en la cochinada, en la inmundicia, amado hermano, en el desorden, en el nombre de Jesús tú te levantas con la espada. ¿Cuál es la espada, amado hermano? La palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 4 que es como espada de doble filo, con Cristo en nuestros corazones. Y usted se pone en pie sobre la roca donde descansó Moisés, que es Cristo, y va a decir, ya no más esa consecuencia. Se erradica totalmente de mi casa, de mi hogar. Y amado hermano, determinarás una cosa: sobre esta permanecerás y sobre ti resplandecerá la luz. Tenga fe. Amado hermano, anhela vivir justamente. Dice Miqueas 8:6, hombre, 6:8, hombre, pido de ti que ames justicia, que hagas misericordia y que te humilles delante de tu Creador. Anhela tener una vida justa, una vida, amado hermano, que no haya corrupción. Por eso, si has venido en esta mañana con consecuencias, unos dirán, toda la vida he vivido de lo mismo, evadir impuestos, toda la vida he venido viviendo de lo mismo, haciendo las cosas corruptamente como la ley nos la enseña. Amado hermano, empiece a anhelar estar rectamente delante del Señor. Los caminos de Dios no son los nuestros, amado hermano. Y esta mañana te está diciendo, vive justamente, vive rectamente. Has venido haciendo cosas que a Dios no le gustan. Deja de rechazar la gracia de Jesucristo, la salvación. Deja de rechazar el propósito, los sueños, las bendiciones que Él tiene, sino por el contrario, mire lo que dice aquí:
Y Agag vino a él alegremente. Claro, esa consecuencia siempre va a querer ahí soportarlo, va a querer ahí. Hay personas que se sienten tan oprimidas y aún son felices. No, amado hermano. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Sabe qué está diciendo el demonio? Este nunca va a tomar la decisión, este nunca va a salir adelante. Lo tengo gobernado. Por eso en esta mañana, amado hermano, se rompe todo decreto del enemigo, todo pacto que se hizo por allá en el pasado, aún de sus generaciones, aquellos padres que nunca estuvieron, aquella mamá que nunca estuvo, nunca te vio. En el nombre de Jesús esas maldiciones no se repiten para nuestros hijos. En el nombre de Cristo usted se levanta como una generación de reino. Estamos cerca, amado hermano, y yo no sé usted, pero yo no me quiero quedar del último gran avivamiento. El Señor lo prometió que derramaría de su espíritu, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él prometió que nos iba a ungir para que las cosas queden en el pasado, amado hermano, y ese origen se quede allá, amado hermano, Él lo va a cumplir. Te va a dar las fuerzas para renunciar al pecado. Te va a dar las fuerzas para renunciar a la pornografía, a la inmoralidad sexual. Solo Él lo pudo hacer conmigo. Y yo, ya que estoy del otro lado, te puedo decir: sí se puede, amado hermano, sí se puede. En el nombre de Jesús, dígalo conmigo: sí se puede avanzar, sí se puede con Jesús de Nazaret, amado hermano. Miren, versículo 33, ya no hay más de esto. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Amado hermano, esta mañana le vas a cortar la cabeza a esas consecuencias. Ya no puedes seguir igual con la misma enfermedad. Ya no puedes seguir mal con los mismos traumas, amado hermano. Tienes que avanzar. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que te levantes sobre la roca. Ponte de pie, vamos a orar, amado hermano. Piensa en esas consecuencias. Piensa que en aquellas consecuencias. Tal vez te has preguntado el porqué de la situación, el porqué del dolor, el porqué de los traumas. Yo alguna vez le dije al Señor, se lo voy a decir por testimonio, cierre sus ojos. Yo le dije: Señor, si tú hubieras estado allí, ¿por qué me tocó eso en mi niñez? Señor, ¿por qué me tocó esos abusos? ¿Por qué me tocó ver esas cosas que yo no quería? Yo no pedía hacer eso. Y esa misma fue la oración allí en Juan capítulo 11 de Marta, cuando le dijo a Jesús: si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Tenía toda la razón, amado hermano. Cuando Jesús no está en un corazón, cuando Jesús no está en un hogar, hay frustraciones, hay desilusiones, pero Jesús nunca llega tarde. Tal vez las consecuencias de Marta ahí era que su hermano amado había muerto. Su cuerpo hedionda, un cuerpo de 4 días muerto. Pero cuando Jesús llegó, solo bastó una palabra de su boca y Él dijo: Lázaro, sal fuera. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos, amado hermano, le voy a dar un minuto para que usted piense cuáles son las consecuencias. Espíritu Santo, convence a cada persona que ha venido en esta mañana de cuáles son esas consecuencias que tal vez está viviendo en la actualidad, o aquellas consecuencias en las cuales hubieron prácticas inmorales, hubieron prácticas, pensamientos que no eran, y tal vez no se ha saneado correctamente. Por eso te voy a dar un minuto, amado hermano, para que le digas: Jesús, muéstrame, convénceme en qué debo pedir perdón. Dame la espada suficiente para cortarle la cabeza al príncipe de este mundo, que es Satanás. Amalek. Vino Samuel y le cortó la cabeza. Tiene 30 segundos. Piensa en un momento cuáles pueden ser esas consecuencias del pecado. ¿Cuánto tiempo llevas de la misma manera? Tal vez malos pensamientos, malas prácticas. Calma los vientos. Calma. Vamos. Espíritu de Dios, convences al mundo del pecado, de juicio y de justicia.
Dice Romanos capítulo 8, el versículo 16, que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, si tal vez aún te asusta el tema de que Cristo viene pronto, no estás seguro de tu salvación, no estás seguro si puedes gozar y participar de la mesa, esta es la mañana de reconciliación. Por eso vamos a decirle: Señor, calma los vientos. Vamos.